¿Se preguntaron alguna vez por qué generalmente en las charlas, en las presentaciones, incluso en las clases universitarias, el orador está delante, iluminado, en un escenario elevado y todos nosotros estamos atrás? Generalmente más o menos a la misma altura, más o menos todos en sillas que son iguales, ¿no? Hace muchos años hago esta pregunta y generalmente la mayoría de las respuestas tienen que ver con, bueno, es una cuestión de practicidad, ¿no? Es decir, es evidente que si venimos a escuchar a alguien que está hablando, esa persona esté arriba, iluminada, todos la podamos ver mejor y ahí se terminó la historia, ¿no? ¿Para qué andar preguntándose tampoco tanto? Hay un segundo tipo de respuestas que nos dicen que esto en realidad no es inocente, los espacios no son inocentes. Nos dicen también muchas cosas. Nos dicen, por ejemplo, este espacio nos puede representar, el que ven ahí en la imagen, que la persona que es importante es la que está ahí elevada. Permiso, ¿eh? La persona que es importante sería la que está ahí elevada y esa persona es la que tiene el conocimiento que va a bajar hacia todos nosotros, ¿sí? Pero, gracias, sin embargo, en realidad, esto tenía que ver y tenía un sentido muy importante que las aulas sean así. Esta es un aula de la Universidad de Salamanca. Yo tuve el placer de estudiar en esta universidad en 2018-2019 y esta aula data más o menos del año 1500, ¿sí? Y en ese momento había un sentido muy importante para que las aulas sean así, que era que la información y el conocimiento estaba circunscrito a muy pocas personas. Muy poquitas personas tenían acceso al conocimiento. Entonces, esa persona estaba elevada, había que escucharla, había que incorporar ese conocimiento, anotarlo y después repetirlo, ¿sí? Sin embargo, hoy, en el momento en el que estamos viviendo, que también describía Luis hace un rato, tenemos esto. Este hay que cambiarlo ya, pero bueno. Tenemos esto y acá tenemos el 80% de toda la información que hay en el mundo. El 80% de toda la información que hay en el mundo está digitalizada y está en Internet. Ya no hace falta, digamos, anotar y repetir. Y sin embargo, a veces seguimos teniendo esa tendencia a hacer las cosas de la misma manera que antes, ¿no? Entonces, el tercer tipo de respuestas que existen a por qué el orador está acá y el resto está allá es porque siempre se hizo así, ¿no? ¿Escucharon alguna vez este concepto, siempre se hizo así? ¿Alguno lo dijo o se lo dijeron? Levante la mano, por favor. Esto siempre se hizo así. Bien. ¿Qué pasa? Esto no es, digamos, para criticar a quien lo haya dicho en lo más mínimo. Los seres humanos estamos un poco preparados para tratar de conservarnos a nosotros mismos y repetir algunas cosas que vamos repitiendo y van quedando y no nos cuestionamos, como que quedan, pasan, ¿no? Por ejemplo, seguramente alguno de ustedes escuchó alguna vez el dicho, no hay tu tía. Como para decir, no hay vuelta o no tiene solución o lo que sea, no hay tu tía. ¿La tía de quién? Preguntó. ¿Qué tiene que ver la tía? En realidad el dicho originalmente era no hay a tu tía que valga. La tutía era una medicina que se usaba para cuando alguien tenía un corte para evitar la infección y la amputación. Cuando la herida era tan profunda, en la Edad Media estamos hablando, ¿no? La herida era tan profunda que no se podía evitar la amputación y la atutía ya no servía, se decía no hay atutía que valga. Nosotros después fue pasando el tiempo, fuimos repitiendo a tu tía, sin saber por qué, y quedó, no hay tu tía, y bueno, pobre tía, ¿no? Somos un poco injustos también con los turcos a veces, ¿no? Vieron que cuando dicen, alguien está tan perdido como turco en la neblina. ¿Qué tiene que ver, no? O sea, en la neblina, problema del turco, del armenio, de cualquiera, ¿no? Pero y sin embargo, nosotros seguimos repitiendo turco en la neblina, turco en la neblina. Y eso también tiene que ver con lo mismo. Hay varias interpretaciones sobre de dónde viene este mensaje. Una de ellas tiene que ver con la idea de el tuco. El tuco es un bichito, tipo una luciérnaga, se le llama así en el norte, y en la neblina, digamos, es prácticamente ciego, entonces se habla perdido como tuco en neblina, no como turco. Pero nosotros, otra vez, repetimos y decimos, che, pero siempre se dijo así, siempre se hizo así. Ahora bien, hay un pequeño problema hoy, en este momento en el que estamos viviendo, con el siempre se hizo así. Y el pequeño problema tiene que ver con lo siguiente.
A ver si, ahí vamos. Pequeño problema tiene que ver con lo siguiente. Yo tenía un profesor en la facultad que me decía siempre, como se ve claramente en este gráfico. En los gráficos casi nunca se ve nada claramente, así que vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Este gráfico tiene dos partes. Una es evolución en el tiempo, años. La segunda es crecimiento de la tecnología, complejidad de la tecnología. Lo que quiere decir este gráfico, lo que nos está diciendo este gráfico, es que una persona que vivía, estudiaba, trabajaba, se comunicaba, conocía gente, se entretenía, bla, 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 en el 1500, cuando estaba esa aula de la que hablamos recién, se entretenía, trabajaba, se divertía, todo eso de una forma muy similar a la que lo iba a hacer su bisnieto, su tataranieto 100 años después. ¿Sí? Pero este gráfico también lo que nos quiere decir es que una persona que se divertía, trabajaba, estudiaba, se entretenía, etcétera, etcétera, hace 20, 30, 40 años, lo hacía de una forma muy distinta. Muchos de ustedes, por ejemplo, seguramente no sepan, levante la mano quien no sabe lo que es MSN Messenger. Ah, los odio. Bueno, les voy a contar historia antigua. MSN Messenger era una plataforma de mensajería donde ustedes entraban, mandaban... Guarda, no se van a caer. Una plataforma de mensajería donde ustedes entraban, tenían un tiempo determinado para usar la computadora, según cada padre. Ustedes entraban y se mandaban mensajes. Y si alguien no te contestaba, ¿qué hacías? Le mandabas un zumbido. Ahí los centennials de la sala te diciendo, ¿qué está hablando este? ¿No? El zumbido era como algo que te hacía ruido y te movía la plataforma. Bueno, no importa. Historia antigua. Yo tengo 29 años y sin embargo usaba MSN Messenger, usaba algo, una plataforma, no sé si se acordarán, algo que en su momento se llamaba Facebook. Lo usaba. Pero bueno, eso quiere decir que en los últimos años la cosa viene cambiando de forma muy rápida, muy acelerada. Se viene transformando a niveles que nunca antes vimos, ¿sí? Y en ese contexto también están cambiando la forma en que nosotros pensamos las ciudades, pensamos los trabajos, pensamos las carreras y pensamos lo que estudiamos. De todo eso vamos a hablar ahora un poquito en estos minutos. Quiero mostrarles ahora cómo eran las ciudades hace muchos años, en esa parte del gráfico, donde estaba esa aula que vimos que parecía una iglesia, y qué era lo que las hacía valiosas e importantes. ¿Qué es lo que le daba poder a una ciudad en ese momento? En la Edad Media, lo que le daba poder a una ciudad, lo que la hacía importante, tenía que ver con dos cosas. La primera era su ubicación geográfica, eso mucho no lo podemos cambiar, o sea, si estamos en un lugar y punto. Su ubicación geográfica. Y la segunda, lo que sí podemos cambiar, tenía que ver con su fortaleza, con el nivel de fortaleza de sus murallas, ¿no? Todo lo que se pueda proteger la ciudad a sí misma, eso lo hacía muy importante. Por eso ciudades como, por ejemplo, se hablaba de Bizancio, que después fue Constantinopla, tenía unos muros que eran invencibles, hasta que vinieron los otomanos y los vencieron y demás, pero las ciudades valían por lo que lograban protegerse. Nos vamos un poquito para adelante en el tiempo, siglo XX. ¿Por qué eran poderosas las ciudades? Lo dijo Luis hace un rato, por las industrias que tenían. Es decir, la cantidad de industrias que tengas, esas industrias generaban trabajo, el trabajo generaba que vaya gente, la gente consumía, como si consumía había comerciantes, los comerciantes entonces tenían plata, podían invertir más y así había toda una rueda positiva que se generaba alrededor de las ciudades. Por eso el ideal de ciudad del siglo XX era esto, ¿no? O sea, la migración de las áreas rurales a las ciudades que tenían industrias, esas industrias que producían distintas cosas, ¿no? Muy importante eso en las ciudades del siglo XX. ¿Qué pasa en las ciudades del siglo XXI? ¿Cuál es el gran poder o cómo podemos desarrollar poder en las ciudades del siglo XXI? Las ciudades del futuro. El elemento central que hace a la capacidad de las ciudades del siglo XXI tiene que ver con todos ustedes que están acá. Tiene que ver con el talento y el conocimiento de sus ciudadanos. Es decir, lo que va a ser diferente a una ciudad no tiene que ver tanto con sus industrias, en alguna manera sí, efectivamente sí. No tiene que ver tanto con su fortaleza, por suerte. Tiene que ver un poco con su ubicación geográfica, eso es importante, pero no es excluyente, no es
lo más importante, sino que lo más importante tiene que ver con ese talento, con ese conocimiento de sus ciudadanos, de todas esas personas que están acá. ¿Y cómo hacemos, dice Naciones Unidas, para generar ciudades que tengan, valga la redundancia, ciudadanos, personas que sean talentosas, creativas, que tengan conocimiento? Y acá les tiro algunos puntos, ¿no? Estas ciudades, esto según Naciones Unidas, como les decía, son ciudades verdes, sostenibles y circulares. O sea, hay un foco muy claro que está puesto en el medio ambiente y la sustentabilidad. Pero además esto también tiene que ver con otra cosa. ¿Dónde creen ustedes que una persona es más creativa, más innovadora, tiene más tiempo para pensar, para desarrollar su conocimiento? ¿En el subte, que cuando va frenando rodeado de personas así a las 7 de la mañana? ¿Cuando va frenando el colectivo? ¿O en un lugar donde puede salir a andar en bicicleta y tiene verde, necesita pensar y se puede ir a la laguna? Bueno, eso es un punto muy importante. Es muy importante también que estas sociedades del futuro sean ciudades de cercanía. Ahora vamos a hablar un poco de por qué la cercanía es muy importante, pero el hecho de que yo pueda interactuar y rápidamente estar en la otra punta de la ciudad, consumir en los comercios de barrio, conocer a mis vecinos, eso es muy importante también para desarrollar ciudades del futuro. Ahora vamos a hablar por qué. Y un quinto punto del cual se habla poco tiene que ver con la felicidad. Las personas que son felices, y esto hablamos muy poco generalmente cuando hablamos de economía, cuando hablamos de política, cuando hablamos de educación. Las personas que son felices aprenden más, son más innovadoras y son más creativas. No podemos vivir en una sociedad del malestar, donde estamos estresados, donde estamos ansiosos, donde no tenemos ganas de ir a trabajar. Tenemos que pensar una sociedad donde las personas sean felices, estén realmente felices de vivir donde viven, de trabajar donde trabajan y justamente de ser creativos y de ser innovadores. Estos son algunos puntos que son muy importantes para pensar esto. Ahora, ustedes probablemente me preguntarán cómo hacemos para desarrollar este talento que es tan necesario para estas ciudades del futuro. O sea, si lo que hace que las ciudades sean potentes es la industria, bueno, llamamos que venga una industria, que se instale y empezamos a producir. Si lo que hace potente es una muralla, construimos la muralla. Pero que si lo que hace importante a las ciudades es el conocimiento, ¿cómo hacemos para desarrollar ese conocimiento? ¿Cómo hacemos para desarrollar ese conocimiento? Voy a contarles dos historias que tienen que ver un poco con esto. La primera historia que les quiero contar tiene que ver con un chico, a ver si quieren pasar al próximo, con un chico de 13 años. Este chico de 13 años vivía en los Estados Unidos a fines de la década del 60, estaba fascinado con la exploración espacial, le gustaba mucho la ciencia ficción, le gustaba mucho la tecnología. Y este chico iba a un colegio donde un grupo de madres, el grupo de madres del colegio se organizó una rifa y con lo que dio esa plata compró una computadora. Imagínense lo que era una computadora a fines de la década del 60, ¿no? Era, para que se den una idea, este teléfono, que es un teléfono de gama media, que como ya les dije lo tengo que cambiar, tiene más capacidad de cómputo que todas las computadoras que llevaron al hombre a la luna en 1969. Más capacidad de cómputo tienen acá que en todas las computadoras que llevaron al hombre a la luna. Lo usamos para ver TikTok, pero lo podemos usar para otras cosas también. Este lo podemos usar para llevar a hombres a la luna, muy bien. Y muchas otras cosas más. Ahora bien, este chico de 13 años en ese momento se encuentra con esta computadora. El director del colegio al principio dice, bueno, pero ¿para qué quieren poner una computadora acá? O sea, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Dónde la vamos a ubicar? Pero lo terminan convenciendo y el tipo arma una sala para ubicar esta computadora. Y los profesores al principio tampoco les gustaba mucho la idea, porque una de las cosas que decían era, bueno, los chicos van a querer ir con la computadora, van a perder tiempo, pero y sin embargo armaron esa sala de computación y los chicos iban cada tanto. Este chico en particular se quedaba después de clase horas y horas entendiendo la computadora, llegó a programar incluso un jueguito de ping-pong muy básico, tenis de mesa, muy básico. Imagínense lo que era programar en ese momento. Leía manuales, trataba de buscar información, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que en un momento, en una clase, se quedó dormido porque se quedaba hasta tarde en la computadora haciendo distintas cosas. Entonces uno de los profesores dice, bueno, se terminó, hay que sacar esta computadora. Empiezan a discutir en el colegio entre varios profesores y uno dice, no, hagamos una cosa, yo te voy a dar algunas horas de mi clase, algunas partes de mi clase que no son tan importantes o que capaz te las puedes saltear y las estudias después,
para que vos vayas en hora de clase un tiempo con la computadora. Este chico, en ese momento, una de las cosas que le generó todo eso es, quiero que algún día todas las personas del mundo tengan una computadora en su casa. Capaz los conocen, capaz les suena, este chico se llama Bill Gates. Un par de años después fundó Microsoft y logró que todas las personas del mundo tengan una computadora en su casa. Tenía un compañero, él, de clase que se llamaba Paul Allen, que fue uno de los que lo ayudó a fundar Microsoft. Entre los dos, gracias a esas madres que hicieron esa rifa, a ese profesor que le dio un tiempito, lograron generar una compañía que cambió la historia de la humanidad, en muchos sentidos. Entonces, hay tres ideas que me quedan un poco de esta historia y que me gustaría compartir con ustedes. El primero es que los contextos importan, los contextos son muy importantes. Es decir, la idea de que haya un grupo de madres que pensó, que se le ocurrió que eso podía ser bueno y que haya una sociedad innovadora y que haya una escuela donde eso importaba y donde se empezó a hablar de innovación y de computación, eso es muy importante. Si vivimos en una sociedad innovadora, vamos a tener personas innovadoras. Si vivimos en una sociedad que todo el tiempo habla de X, vamos a tener una sociedad relacionada con eso. No es casualidad que saquemos jugadores de fútbol todo el tiempo. Todos jugamos al fútbol. Los contextos importan. Casi todos. Ahí alguien me dijo que no. Casi todos. Muy bien. Pero los contextos, lo que se habla en la sociedad, lo que se trabaja, lo que hacemos todo el tiempo es muy importante. Entonces, eso es como primer punto muy importante. Ese contexto, ese colegio fue fundamental para que hoy exista Microsoft, que emplea 90.000 personas en todo el mundo. Ese colegio, esas madres que hicieron esa rifa. Segunda idea, segundo punto importante que me parece que se deriva de esta historia. La innovación se hace de abajo hacia arriba. El director del colegio no fue la persona que dijo hay que poner una computadora. Al principio no le gustaba la idea, pero la sociedad empujó para que eso pase. El director podría haber dicho, che, me interesa la informática, vamos a poner una computadora. Pero si la sociedad, si las madres, si los chicos no estaban dispuestos a hacer eso, no iba a pasar. Entonces, el segundo punto para hablar de ciudades innovadoras es que la sociedad tiene que querer ser innovadora. No importa solamente lo que se haga desde arriba, lo que se quiera hacer desde arriba, que es muy importante, pero sin una sociedad que lo demande, eso es imposible. Sociedades innovadoras hacen a ciudades innovadoras. La innovación se hace de abajo hacia arriba. Tercera idea que quería compartir con ustedes tiene que ver con salir de la caja. Y quiero concentrarme un segundito en ese profesor. Ese profesor que le dijo, che, mira, mi materia capaz en esto no te sirve tanto, no es tan importante. ¿Por qué no vas y usás la computadora, que es algo que vos necesitas? Eso implica un montón de cosas. Implica que capaz lo agarraba un directivo y le decía, che, flaco, ¿qué hace este pibe afuera del aula? Implica que capaz venga la madre a hablar y le diga, pero escúchame, mi hijo no está yendo a clase y está con la computadora. Implica tomar riesgos, implica arriesgarse, pero implica principalmente pensar diferente. Lo que hablábamos antes, no podemos hacer las cosas como se hicieron siempre, solo porque siempre se hicieron así. Tenemos que empezar a pensar en términos distintos. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, fantástico, todo bien, muy linda la historia, un capo Bill Gates, pero nosotros preguntamos cómo hacer esto en una ciudad. Es decir, en el colegio capaz es fácil, una rifa de un grupo de madres, muy bien, todo muy lindo. Ahora, ¿cómo hacemos esto en una ciudad? ¿Se puede replicar esto en una ciudad? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Les voy a contar otra historia. Pero si esta historia era un poco del pasado, la que les voy a contar es mucho más del pasado. Y viene ahora. A ver si puede pasar al próximo. Bueno, la historia que les voy a contar tiene que ver con una ciudad muy importante para el Renacimiento italiano, que es esta. ¿Saben qué ciudad es esta? Florencia, muy bien. En Florencia, imagínense, traten de cerrar los ojos e imaginarse que están caminando por Florencia y se cruzan de repente, en el 1500, ¿no? Y se cruzan de repente un tipo que está abriendo una jaula, liberando una paloma, mirándola y escribiendo, anotando. Después saca de otra jaula, libera una paloma y dibuja, escribe. Esa persona es Leonardo da Vinci. Y lo que estaba haciendo en ese momento es entender cómo las palomas y los distintos animales volaban para ver si lo podía replicar en humanos. En humanos no, perdón. En una máquina para que los humanos puedan volar. Entonces, lo tenían ahí a Leonardo da Vinci y de repente hacían unas cuadras más, iban a comprar el pan y lo tenían ahí comprando el pan a un tipo que se llamaba Maquiavelo, que capaz lo leyeron en el colegio a Maquiavelo, pero era uno de los tipos que después fue más importante para pensar la disciplina de la política, la filosofía política, Maquiavelo. Y hacían un par de cuadras más
iban a pagar los impuestos y de repente se encontraban por ahí haciendo una fila a Miguel Ángel, que seguro también lo conocen, a Rafael, a Botticelli, a un montón de artistas importantes, a poetas, a filósofos, todas personas muy importantes que vivían en la misma ciudad al mismo tiempo. ¿Qué pasaba en Florencia? ¿Que había el agua tenía algo que hacía que la gente sea muy inteligente, innovadora, destacada en diferentes ámbitos? No. Estudiando sobre innovación, muchos años después, un profesor norteamericano, sueco-norteamericano, hace una investigación y dice, che, ¿en qué lugares sucede la innovación o cómo logramos que las organizaciones, las ciudades, las empresas sean más innovadoras? Y encuentra otra vez el ejemplo de Florencia. Entonces, lo que descubre es que lo importante, lo que había pasado en Florencia, es que había una familia que gobernaba, una familia de banqueros, que se llamaban los Medici, capaz escucharon nombrar. Los Medici tenían mucha plata, porque eran banqueros, y aprovechaban con esa plata para llamar a personas muy inteligentes de toda Italia y de toda Europa, y llevarlas a vivir a Florencia, para que trabajen ahí, para que estudien, para que hagan distintas cosas, pero para que convivan entre ellos. Entonces, de repente, ustedes lo tenían a Maquiavelo hablando con el panadero, y el panadero le contaba sobre cómo hacía el pan, pero él le contaba las cosas que pensaba sobre política, y de repente hacían un poco más y estaba ahí pagando unos impuestos Miguel Ángel, que hablaba sobre escultura con el empleado ahí de la ciudad, y el otro le contaba sobre sus problemas a la hora de cobrar impuestos, y uno hablaba con el otro y demás. Lo que descubrió este autor, lo que descubrió Franz Johansson, que escribió un libro que llamó El efecto Medici, es que la innovación se produce en aquellos lugares multiculturales, donde hay intersecciones de conocimiento, donde hay personas que hablan de arte, personas que hablan de poesía, personas que hablan de política, personas destacadas en los deportes, y que todas esas personas conversan, se reúnen entre sí. Por eso es tan importante también las ciudades de cercanía. La innovación se da en esos contextos donde podemos, de alguna manera, interactuar entre nosotros con conocimientos muy diversos, muy distintos, ¿sí? Y esto es muy importante porque a veces probablemente les hayan dicho, che, ¿querés ser el mejor en tenis? Jugá al tenis toda la vida. Desde los 2 años tenés que jugar al tenis, 10.000 horas jugando al tenis. Lo conocen a Roger Federer, ¿no? ¿Les suena? Bueno, el amigo Federer no empezó a jugar al tenis profesional hasta los 13 años. Antes él había jugado al fútbol, al rugby, hizo esquí, había hecho lucha libre, aprendió un montón de cosas de deportes muy distintos, que aparentemente no tenían nada que ver entre sí. Y eso lo hizo ser un mucho mejor tenista, todas esas habilidades que había adquirido en todos esos deportes que realizó. Por eso es muy importante que desarrollemos cada vez más sociedades multiculturales donde haya múltiples conocimientos y que solamente así van a poder ser sociedades innovadoras. Ahora, ustedes en este sentido me preguntarán, bueno, ¿cómo hacemos en este contexto? Porque en Florencia era muy fácil, pero en este contexto en el que todo cambia tan rápido, de forma tan acelerada, nosotros tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, qué estudiar, por ejemplo, qué trabajo elegir, por ejemplo, dónde invertir, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque vivimos en una sociedad distinta, en esa sociedad exponencial. Así que les voy a pedir un favor, si son tan amables. Les voy a pedir que saquen el teléfono. La estadística dice que aparte había varios que estaban con TikTok, la estadística dice que el 92% de los argentinos tienen teléfono celular, así que les pido que lo saquen, que lo pongan, abran la cámara. Abran la cámara, qué feo que es cuando abrís la cámara y te apunta directo tipo modo selfie. Pero bueno, está bien, le pido que pongan la cámara en modo selfie y que nos saquemos una selfie. Todos, cada uno de ustedes que pongan para sacar la selfie. A ver. No los veo, levanten un poquito la mano, con un poco de onda, si puede ser. Ahí está. Selfie, selfie, pero un detalle, perdón. Ahora la mandan al grupo, la suben a Instagram, seguro les van a responder fueguito todo. Levanten la mano un segundo con el teléfono en la mano y antes de sacar la selfie pongan el teléfono, pongan el dedo en el botón de sacar la foto y empiecen a mover el celular así. Dale, los quiero ver. No saben qué gracioso se ven desde acá. Espectacular, y saquen. Y vayan sacando. Muevan con ganas, ¿no? Porque hay algunos que están...
Como dale, hubiera ido al colegio hoy, la verdad. ¿Cómo salió la foto? ¿Cómo salió? Borrosa, movida, movida. Bueno, súbanla y seguro les van a responder. Algo les van a responder, no sé bien qué. Bueno, salió movida la foto, ¿no? Salió borrosa. Ahora, ¿cómo hago para retomar, no? ¿Cómo hago ahora? Bueno, la foto salió movida, efectivamente, pero esto que ustedes dirán, ¿quién podría ser tan tonto de sacarse una foto movida? Esto es lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Todos los días tratamos de sacarle una foto al presente como si estuviéramos arriba, y el presente se mueve como si estuviéramos arriba de una montaña rusa. Y tratamos de sacarle una foto al presente porque si no, no podemos tomar decisiones. Tratamos de entender qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son las carreras que más estudian, cuáles son las habilidades que necesitamos para trabajar en el futuro. Tratamos de entender todo eso, sacarle una foto al presente y cuando le sacamos la foto, el objeto se movió. Cuando le sacamos la foto cambió todo y hace 5 años nos decían, bueno, todos tienen que ser programadores y tienen que programar este lenguaje. Y hoy nos dicen, no, mira, bueno, no todos tienen que ser programadores y capaz tienen que programar en este otro lenguaje. Entonces, permanentemente estamos corriendo el arco, cambiando la forma de ver el mundo y nosotros estamos persiguiendo ahí atrás al mundo tratando de sacarle una foto. Sobre este punto, sobre el punto justamente del mundo del trabajo, quiero hablarles. Y acá también les pido, ya que tienen el teléfono en la mano, cuando se termine de subir la foto movida, escaneen este código QR yo mientras les voy contando una historia. Escaneen el código QR y vayan explorando Yo sé que pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, así que escaneen el código QR y vayan explorando yo mientras les cuento. Hace un par de años, con motivo del G20, cuando se realizó el G20 en la Argentina, en 2018, me invitaron a un grupo de estudio del Y20, que es el G20 de jóvenes. En ese grupo de estudio me invitaron a un grupo que estudiaba específicamente temas de futuro del trabajo. Futuro del trabajo. ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Eso era básicamente lo que queríamos saber. Investigando sobre esto me encontré con esta página que ven acá. Esta página que ven acá que se llama Will Robots Take My Job? O sea, ¿los robots me sacarán el trabajo, sí o no? Y acá nosotros podíamos poner algunas profesiones y eso nos iba a decir si nuestra profesión tenía cierto porcentaje de automatización o no. Gran idea, porque eso nos iba a permitir, por ejemplo, decidir estudiar algo que no tuviera altos porcentajes de automatización, ¿no? O sea que básicamente no nos iba a reemplazar una máquina. Bueno, ¿los robots nos van a sacar el trabajo, sí o no? Lo primero que hago es buscar politólogos. Yo soy politólogo, estudié ciencias políticas, lo primero que hago es buscar politólogos. Si alguien quiere ir buscándolo y me dice cuánto daba, genial. En ese momento, una de las cosas que se hablaban era que los empleos del futuro estaban directamente relacionados con programar. Y entonces también buscamos programar. Y cuando yo tenía 18 años en su momento, mi papá me había dicho, che, vos tenés que estudiar para ser contador, porque como politólogo no vas a tener laburo. Yo soy contador, estudié contador, tenés que estudiar para ser contador. Entonces también busqué contador. Y empecé a buscar trabajos. Y entonces me encontré con porcentajes de automatización muy distintos. Pero abajo, cuando empezamos a ver en esa web, aparece también algunos puntos sobre cuáles son las habilidades más importantes a la hora de pensar los trabajos del futuro. O sea, cuáles son las habilidades que estudies abogacía, estudies contador, estudies politólogo, lo que estudies, cuáles son las habilidades que van a permanecer, aquellas habilidades que vas a necesitar fomentar. Varios años después, una de las cosas que me di cuenta es que el enfoque que estábamos usando estaba mal. Tengo una mala noticia para ustedes. Perdón que la tire así, ya voy a empezar a cerrar, pero ya me despido así con una mala noticia. No hay trabajos del futuro. No existen los trabajos del futuro. No importa lo que estudien. Hay algunas cosas, obviamente, que tienen mucha salida laboral en el corto plazo y está buenísimo, pero no existen los trabajos del futuro, existen las habilidades del futuro. En el siglo XX lo que nos definía era el trabajo. Vos entrabas, la profesión, vos entrabas a una reunión social, llegabas, te sentabas, ¿qué tal, cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces de tu vida? Te preguntaba alguien. ¿Qué sé yo? 1000 cosas. Pero lo que esperaba la otra persona que respondas era, soy abogado, soy contador, soy médico. El trabajo nos definía como personas. Hoy eso cada vez es menos así. Hoy lo que nos define como personas son las habilidades que desarrollamos. Y no importa que estudiemos abogacía, que estudiemos medicina, lo que estudiemos, lo que importa son aquellas habilidades que desarrollemos. Porque eso es lo que nos va a permitir ser un
médico innovador, un abogado innovador, un político innovador, etcétera, etcétera. Bueno, quiero ir cerrando esta conversación, esta charla. ¿Subieron la foto ya mientras va pasando el slide? ¿Y les respondieron o todavía nada? Vamos a avanzar rápido con esta parte, entonces así podemos seguir con el evento y demás. Pero la última pregunta que me queda es, todo esto, estas habilidades del futuro, estas profesiones relacionadas con los trabajos del futuro, estas ciudades innovadoras, todo esto, ¿se puede hacer en la Argentina? Porque a veces pareciera, lo mencionaba hace un rato Pablo, que muchos pensamos que la salida es Ezeiza, que la Argentina es un país inviable, que no tiene futuro, y así como la idea de no hay tutía, eso lo repetimos. Dale una más. Lo repetimos, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer en Argentina, sí o no? Bueno, les quiero contar algunas cosas sobre Argentina. Y yo creo que sí se puede y que Argentina tiene una gran capacidad para hacerlo. La Argentina es un país que tiene 5 premios Nobel. Ustedes me dirán, oh, bueno, basta con los premios Nobel. Están todas las fotos en blanco y negro, o sea, todo bien, lo entendí. Pero los premios Nobel medio que ya está, ¿no? Son fruto del pasado. En realidad no. O sea, tenemos 5 premios Nobel, somos el país latinoamericano con más premios Nobel. Tenemos 3 premios Nobel en ciencia, que no es menor. Pero quiero mostrarles acá, quiero mostrarles acá alguien que tocó madera y cruzó los dedos, alguien que tranquilamente podría ser un premio Nobel hoy en los próximos años. No sé si escucharon hablar de esta persona, pero Gabriel Rabinovich hace muchos años descubrió una proteína que se llama galectina 1. Y en esa proteína descubrió que puede servir para tratamientos relacionados con el cáncer y con enfermedades autoinmunes. Todo un equipo argentino al que intentaron llevárselo a trabajar a Israel, el tipo dijo no, yo me quedo acá con mi equipo, y puede ser tranquilamente el próximo premio Nobel, y así como Favaloro, que no tiene un premio Nobel, salvó millones de vidas por sus investigaciones en lo cardíaco, digamos, Rabinovich puede también en este caso salvar millones de vidas, talento argentino que puede hacer esto. Ahora ustedes me dirán, una más, porfa. Ustedes me dirán, bueno, está bien, perfecto, pero esto es una persona, háblame un poco de otros temas. Como decíamos antes, la Argentina es el país latinoamericano con más unicornios per cápita. Unicornios son estas empresas que valen más de $1.000 millones y están basadas en tecnología y que le están rompiendo en todo el mundo un montón de empresas argentinas. México, que tiene 4 veces o 3 veces en realidad nuestra cantidad de habitantes, tiene bastantes menos unicornios. Y así con todo el resto de los países de América Latina, y esto no lo digo a modo de competencia, de nosotros somos buenos, ellos son malos. Los unicornios nos hablan de cómo es el ecosistema innovador de un país. Nos hablan de el talento que hay en un país y cómo eso se expresa. Hace un rato hablaba con Tadeo, un chico que me venía a contar, que todavía no terminó el colegio y que me venía a contar las cosas que están haciendo, emprendiendo, desarrollando nuevas ideas. Bueno, ahí están los próximos unicornios, probablemente en lo que están pensando muchos de ustedes. Y eso tiene que ver con el ecosistema innovador de un país. Y eso es muy importante y no pasa en todos lados. Pero bueno, hay más puntos. Si quieren, pasamos ahí al próximo. Y vamos a ver que la Argentina, también como mencionaban antes, exporta reactores nucleares. ¿Sí? Exporta reactores nucleares desde Bariloche, exporta reactores nucleares al mundo, a países como Países Bajos, Egipto, Argelia, China, Australia, Brasil, Perú. Es decir, somos exportadores de algo que es muy, muy difícil de hacer. Pero además, exportamos un tipo muy complejo de reactores nucleares que sirven para lo que es la medicina nuclear. Y en muy poquito nos vamos a convertir en el principal país exportador de radioisótopos del mundo, que sirve justamente para esto que es la medicina nuclear. No los conversen los reactores nucleares. Bueno, el otro día me contaban en Sunchales, en Santa Fe, que la Argentina es el primer país que desarrolló una cosechadora autopropulsada. Y se registró casualmente, el 18 de diciembre de 1929. 18 de diciembre, el día que ganamos la final en Qatar, pero bueno, casi 100 años antes. Y me dirán, bueno, pero hace 100 años de esto. Bueno, ahora, hoy, en este momento, se están realizando con inteligencia artificial, en distintos polos agrotecnológicos, con inteligencia artificial se está empezando, y hace muchos años se desarrollan distintos programas para mejorar lo que tiene que ver con el agro, con la ganadería y con hacerlo de forma mucho más precisa. Y de distintos países vienen a estudiar como lo estamos haciendo en la Argentina. Entonces, tenemos muchísimo talento también aplicado en esta área. Somos el país del mundo que además tiene hace más años presencia permanente en la Antártida, desde 1904.
la Argentina tiene presencia en la Antártida y esto es muy importante porque este es un territorio que va a tener mucho que ver con el futuro de la humanidad y donde principalmente lo que se están haciendo son investigaciones científicas. Entonces, no es menor y también es muy importante. Ya voy casi cerrando, pero quería contarles también que si les parece que está muy al sur la Antártida, que está muy abajo, pasamos al próximo slide, nos podemos ir muy arriba y también somos el país latinoamericano con mayor presencia espacial. O sea, estamos décimos en el mundo en cuanto a mayor cantidad de satélites. Estamos arriba de países como Francia, como España, como Italia, como Israel, países súper innovadores. Pero tenemos un montón de satélites que están ahí dando vueltas en el espacio, que los usamos no solo para exportar imágenes satelitales, sino también, especialmente, muchas empresas los usan para tomar decisiones en función de esas imágenes que ven, los mezclan con inteligencia artificial y toman decisiones en función de eso. Entonces, ¿se puede hacer eso en Argentina? Obvio que se puede. Por supuesto que se puede, ¿cómo no se va a poder? Y quiero cerrar, y acá ya les prometo que termino, pero quiero cerrar. Empecé mostrándoles un aula muy vieja. Quiero también ahora contarles un poco de historia. Y hay otro que dice, uy, me hubiera quedado el colegio para hablar de historia. Pero quiero contarles algo de la historia argentina que es muy importante. Les quiero contar la historia de un grupo de pibes, y no lo digo despectivamente, literalmente eran un grupo de pibes de entre 20 y 30 años que en 1837 se juntaban a discutir sobre la Argentina en la parte de atrás de una librería en la ciudad de Buenos Aires. En ese momento la Argentina estaba mucho peor que ahora, mucho peor, ¿eh? Para que se den una idea, no había presidente, no había un presidente en la Argentina. Había distintos gobernadores que además estaban en guerra civil, que la gente se mataba entre ellos en la calle. El 80% de todas las personas de la Argentina eran analfabetas, no sabían leer y escribir. O sea, estábamos mucho peor de lo que estamos ahora, 1837. Y en ese momento estos pibes se juntaban a discutir sobre el futuro de la Argentina. Y en esas discusiones había tipos como, por ejemplo, Juan Bautista Alberdi, seguramente les suena, Marcos Sastre, Esteban Echeverría. Y ellos decían, tenemos 50 años por delante, tenemos 20 años más o menos, bueno, vamos a vivir 50 años más. En esos 50 años tenemos que cambiar la Argentina. Tenemos que lograr que la Argentina no tenga 80% de analfabetos, que sea un país educado, un país con conocimiento. Entonces tenemos que hacer dos cosas para eso. Hay dos cosas que deberíamos hacer. Uno es construir la nacionalidad. No podemos seguir diciendo que somos un país sin futuro, que no tenemos oportunidades, que lo único que podemos hacer es irnos, porque tenemos todo esto hoy. Pero en ese momento teníamos mucho menos, pero hoy tenemos todo eso. Entonces, lo primero que dijeron es, tenemos que construir una idea de nacionalidad. Tenemos que generar ciudadanos que estén orgullosos de ser argentinos, que estén orgullosos de vivir en Junín, en Chacabuco, en distintos lugares, y que apuesten por sus ciudades, por su país. Y el segundo punto es, tenemos que educar a la sociedad, tenemos que generar muy buenas políticas educativas. Esas son las dos cosas que tenían que hacer. Y en una discusión que hay, que haciendo un libro hace poco recopilamos una de esas discusiones, uno de esos debates, hay una discusión muy linda. Una de las cosas que dice uno de los... Uy, se me fue. La anterior. Uno de los... de esas personas que estaban ahí participando en la discusión, tiene que ver con lo siguiente. A ver si podemos poner ahí el último slide, así ya lo vemos. Estaban discutiendo sobre, ¿podremos hacer esto? ¿No podremos hacer esto? La situación está muy complicada. La Argentina es un país muy joven que recién están haciendo. Y uno de ellos, Juan Bautista Alberdi, dijo lo siguiente. Con tanta virtud, con tanto talento, no hay cosa que no podamos realizar. Con tanta virtud y talento, ¿qué cosa habrá que no pueda alcanzarse? ¿Sí? Esto lo dijeron en 1837, hace muchos años. Y hoy, 100 y pico de años después, creo que estamos en una situación parecida. Entonces, yo lo que creo, y replicando un poco esto, es que con la virtud y con el talento que tenemos en la Argentina, podemos hacer lo que queramos. Y seguramente acá, en esta sala, hay un talento increíble, hay cabezas que van a cambiar no solamente Junín, sino también la Argentina, y por qué no ser los fundadores, los que ideen, los que piensen el próximo unicornio que salga de esta ciudad y que llene de orgullo a la Argentina. Muchas gracias por su atención. Un placer, un placer.